Hola, ¿cómo estás? En esta tarde quiero que pensemos, el pasaje va a ser Isaías, el capítulo 6, los versículos 1 al 9. Y muchas veces cuando a los niños se les llaman, unos van pronto, otros van más despacio. Aun cuando crecen alumnos, algunos responden rápido a las instrucciones del instructor, otros no tan rápido. Y aun cuando llegamos a ser adultos, cuando nos instruyen, a veces algunos no respondemos tan rápido como esperan que respondamos. En este pasaje se pregunta: ¿quién irá por el Señor? Me acuerdo de el pastor David Rodríguez, que él en sus oraciones antes, cuando estaba pastoreando una de las iglesias, y cuando él no estaba pastoreando y nos encontrábamos en las dos ocasiones, en diferentes ocasiones, en donde estábamos orando, siempre pedía: Señor, manda obreros a tu obra. Señor, levanta obreros para que vayan a tu mies. Y hoy entonces quiero que veamos este pasaje de Isaías 6, del 1 al 9, y le hago esta pregunta: ¿te ha llamado el Señor? ¿Te ha llamado el Señor? El llamado empieza con el Señor. Primeramente veamos los versículos 1 al 9 de Isaías 6, que dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. He aquí, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan; miren bien, pero no perciban. En los versículos 1 al 4, el llamado empieza con el Señor. El año de la versión Caldea dice: cuando Usías tuvo la lepra, y para muchos rabinos lo interpretaban que en lo civil estaba muerto, pues ya no era rey, aunque es muy probable que esta visión ocurrió cuando murió Usías. El Señor excelso y sublime. Adonai es la palabra que se usa aquí, pero más adelante se usa Yahvé, entonces va juntos. Señor de toda la tierra, Señor del universo, dueño, el que gobierna mi vida. Usa Yahvé en el resto de este encuentro, reconociendo su majestad. Su manto llenaba el templo. El borde de sus vestiduras llenaba el templo. Indica la grandeza, la majestad,
el esplendor y la excelencia del Señor. Serafines, seres como de fuego, seres que arden, seres celestiales con alas como las describe Isaías. Con 12 cubrían el rostro en reverencia ante la presencia del Señor omnipotente. No podían contemplar la gloria del Señor directamente. Con 12 cubrían los pies, reconociendo su falta de mérito y mostrando su pudor. Con 2 volaban, mostrando su disposición a realizar los mandatos del Señor, dispuestos a hacer aquello que el Señor les indicaba. Y decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La repetición triple de santo subraya perfecta santidad. Aparte de Él, no hay otro. Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que ha hecho en esta tierra declara su gloria, exclama su gloria. Los umbrales se estremecieron. El sonido de sus voces temblaron los umbrales se sacudieron. El templo se llenó de humo. El símbolo de la presencia, lo mismo que sucedió en el monte Sinaí, que lo puede encontrar en Éxodo 20, 18 y 19. Ahora, el llamado empieza con el Señor. Tengamos cuidado, y por eso uso este ejemplo, tengamos cuidado de personas que se metan al ministerio porque siguen a su papá. Hay iglesias en donde parece que se da al hijo el pastorado del papá, y entonces siguen eso, pero también, y no voy a nombrar nombres, pero hay hijos de esos pastores que se metieron para acumular fortunas y tienen fortunas ahora, se han hecho grandes por la manera que manejan todo lo que está sucediendo. Pero también veamos el ejemplo de uno que su llamado empezó con el Señor. Un hombre llamado Saulo, que iba en el camino para perseguir a los cristianos, y entonces se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: Saulo, 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 ¿por qué me estás persiguiendo? Y él entonces, cegado, viene a responder: Señor, ¿quién eres? Y le dice: soy el Señor Jesús que tú persigues. Y él entonces responde arrepentido y empieza a hacer la obra que el Señor le había llamado, diciendo él mismo: el Señor me llamó para que yo fuera apóstol a los gentiles. Empieza el llamado con el Señor. El llamado empieza con el Señor. Entonces, deje que el Señor en esta semana te dirija. Y si te dirige a que tú llegues a tener un ministerio especial, escucha la voz del Señor, pero deja que que pueda empezar con el Señor y no con algo que tú quieres hacer. Pero veamos los versículos 5 al 7. Ante la incapacidad de uno, Dios toca. Ante la incapacidad de uno, Dios toca. Entonces grité, en su consternación gritó, en su convicción abrumadora de quebranto y alarmado porque había visto al Señor, y eso significa una muerte inmediata. ¡Ay de mí, que estoy perdido!
ay de mí, pues soy muerto. Ay de mí, pues soy un miserable. Ay de mí, porque estoy desconectado. Ay de mí, porque he pecado. Estoy arruinado. Seré destruido. Pereceré. ¿Por qué? Porque soy hombre de labios impuros. Soy pecador y no merezco acercarme a la gloria de Dios y su santidad. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, dice unas versiones, pero me gusta como dice aquí, de labios blasfemos. Porque sin duda el pueblo de Israel había blasfemado, y entonces Isaías reconocía eso, un pueblo que no merece celebrar las alabanzas de un Dios tan puro y exaltado, un pueblo que ha torcido el carácter de Dios, un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto al Rey. El profeta había visto el símbolo de la presencia del Señor, que era suficiente para merecer la muerte. Al reconocer que no merece estar cerca del Señor de la misma manera de Pedro en Lucas 5:8, después de la pesca milagrosa, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. He visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Las mismas palabras que habían dicho los serafines. Viene ahora el Señor que tiene todo poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. No hay nadie que no tiene el poder como el Señor, como Dios el Señor. Traía en la mano unas brasas, carbones encendidos se llevaban al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Había tomado del altar, de ahí toma una brasa el serafín, y me tocó los labios y me dijo: fue causa de tocar los labios al ser suficiente como señal de que estaba limpio, señal de pureza. Cuando el Señor comisionó a Jeremías, también le tocó su boca. Eso lo encuentra en Jeremías 1:9. Y luego le dice: tu maldad ha sido borrada, tu culpa ha sido quitada. Se limpia tu culpa, es quitado tu iniquidad y tu pecado perdonado. Es interesante cómo cuando Dios toca el corazón de uno y uno viene reconociendo su necesidad y Él entonces viene a hacer algo, entonces nos dice que nuestra maldad ha sido borrada, nuestro pecado ha sido perdonado. Como en el Salmo 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dios ha provisto para que la culpabilidad y el pecado de la humildad pueda ser removido. El sacrificio sobre el altar simboliza el sacrificio perfecto de Dios mismo en Jesucristo. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que ha sucedido cuando Cristo vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó. En esa muerte expiatoria, para que cada uno que ponga su confianza en Él pueda entonces tener vida eterna y vida abundante.
Ahora, aquí, ante la incapacidad de Dios, ante la incapacidad de uno, Dios toca. Quiero utilizar una vez más un ejemplo negativo y otro ejemplo positivo. El negativo de licenciados que pueden declamar elocuentemente y que pueden hacer personas cambiar de opinión, y se levantan y ellos mismos piensan que ellos hacen lo que se necesita hacer. Pero luego tenemos otro ejemplo, el de un hombre que Dios llamó Moisés, en donde cuando le llamó, él mismo dijo: Señor, ¿por qué me hablas a mí, que soy un tartamudo, que no puedo hablar, para guiar este pueblo tan grande? Pero el Señor lo había llamado. No deje que la elocuencia de unos lo haga menos en el llamado que el Señor te hace a ti, pero tú necesitas responder al llamado del Señor y no a la elocuencia de tus palabras. La aplicación: Dios no te llama por tu capacidad, sino te rescata para que entonces, viendo tu incapacidad, puedes decirle al Señor: el Señor lo ha hecho, no soy yo el que lo ha hecho. Pero también, cuando el Señor llama, ¿cuál es tu respuesta? En los versículos 8 y 9 llegamos a ver esto. Oí la voz del Señor, y Isaías no es forzado al servicio de Dios, sino es respuesta a la gracia divina que ha probado y ha vivido. ¿A quién enviaré? El Señor busca a uno que está dispuesto a arriesgar su vida por Él. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por la majestad divina? ¿Quién irá en representación del Dios Trino? ¿Quién irá por nosotros? Respondí: aquí estoy, he aquí. Al haber probado esa gracia divina, Isaías está dispuesto, muestra su confianza en el Señor y su entusiasmo y pasión al responder: envíame a mí. No solo a ir, pero ir en representación del Señor. Está dispuesto a ser dirigido, encaminado y recibir órdenes del Señor. Está dispuesto a obedecer a su Señor. Y él le dijo: ve y dile a este pueblo. El Señor manda con un mensaje. No solo nos manda, pero da un mensaje. Oigan bien, pero no entiendan. En este caso, un mensaje difícil. Miren bien, pero no perciban. Cristo hizo mención de esto en Mateo 3, 13 y 14. Por eso les hablo a ellos en parábolas: aunque miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No era por el mensaje, sino era por el corazón del pueblo. Cuando el Señor llama, ¿cuál es tu respuesta? Yo lo único que les puedo decir como ejemplo es dar ejemplo personal. A la edad de más o menos 16 años, empecé a oír un llamado del Señor para que hiciera algo con mi vida. Yo no estaba seguro qué iba a hacer. Y entonces, pensaba, pues no me va a usar para ministerio, para pastorado, pero
en lo que Él pueda usarme. Y entonces respondí: Señor, voy a seguir paso a paso tu llamado. Tú me encaminas y yo voy a seguir ese paso que tú me das y voy a seguir adelante. Y llegó a ver que en ese proceso pude ir a ser misionero de verano, de joven. Pude también responder y poder ser pastor de una misión pequeña y poder seguir al Señor en esa manera. Y entonces escuchar su llamado a que fuera al seminario, a poder seguir adelante en eso, y seguí. Pero lo que me llamó más la atención en todo esto fue cuando Él me llamó a misiones, a que fuera misionero. Yo pensaba al extranjero. Luego llegué a decirle: Señor, sea al extranjero o sea aquí en Estados Unidos, tú me dirigirás en el trabajo misionero que quieres que haga. Pero en esa ocasión me empezaron a decir: es que tú no te comunicas bien y necesitas mejor comunicación. Y ahí entonces llegué a ver eso mismo de lo que sentía Moisés, de ser tartamudo, de no poder comunicar como personas pensaban que se debía comunicar. Y a la misma vez empecé en mi estudio bíblico diario estar viendo lo que el Señor me había indicado. Y cuando leí en Corintios con Pablo, en donde dijo: bástate mi gracia, en tus debilidades yo podré entonces ser exaltado. Y entonces se lo dejé en las manos del Señor, y Él entonces nos guió a mi esposa y a mí a misiones en México por 15 años. Y luego después me ha guiado para que pueda ser de utilidad en diferentes maneras y poder ser útil en su servicio. La aplicación a nuestra vida hoy en día: con la gracia que recibiste, puedas responder al llamado que el Señor te haga en esta semana. En el llamado, con la gracia que has recibido, puedas responder al llamado que el Señor te haga en esta semana. En conclusión, no todos son llamados como Isaías, pero si Dios te ha llamado, responda al Señor. Si no eres llamado, llamada en un ministerio específico de proclamación o de pastorado o de misionero, puedes orar que el Señor envíe obreros a su mies, y puedes pedirle que te use a ti. En esta semana ponte a disposición del Señor para que Él te use como Él quiera. A lo mejor no en un llamado como el profeta Isaías, pero sí para ser utilizado, para que el Señor te use con tus vecinos, para que el Señor te use con aquellos en necesidad, para que el Señor te use hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y dejar que tú obres en nuestras vidas. Y Señor, pido por aquellos que tú has estado llamando, pero no han oído, no han respondido a tu llamado, a tu dirección. Que ellos puedan decir al ser tocados por ti: he aquí, Señor, envíame a mí. Señor, que en esta semana puedas tocar vidas y puedas usarlos en el poder tuyo para que otros puedan venir a tus pies. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Dios le bendiga y tenga buena semana.